Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República, edición 2016, titulada Panorama de las Pensiones en México. Recomendaciones, propuestas y otras realidades que organiza la Comisión de Seguridad Social en coordinación con la Fundación Friedrich Ebert, en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Para esta inauguración contamos con la presencia en el presidium del senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Contamos con la presencia del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Contamos con la presencia del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Contamos con la presencia del senador Isaías González, secretario de la Comisión de Seguridad Social. Contamos con la presencia del licenciado José Antonio Alvarado Ramírez, coordinador general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en representación del maestro Omar de la Torre de la Mora, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Señor Hans Matthew, representante en México de la Fundación Friedrich Ebert. Contamos con la presencia del señor Tomás Wissing, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Contamos con la presencia del maestro Miquel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. General de División de Estado Mayor, Jesús Javier Castillo, director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Maestro Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Diputado Manuel Vallejo Barragán, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia del licenciado Luis Miguel Victoria Ramfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Agradecemos la presencia de los legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores que hoy nos honran con su presencia, así como la presencia del licenciado Juan Manuel Verdugo Rosas, secretario general del ISSSTE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, queremos agradecer la presencia de el secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República, el doctor Roberto Figueroa. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Sin más preámbulos, señoras y señores, yo, para dar la bienvenida a esta inauguración, cedo el uso de la palabra al senador Fernando Enríquez Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República.
buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Le doy la más cordial bienvenida al Senado de la República, al pueblo de México que nos está viendo a través de los canales de televisión. Y bueno, quiero agradecer también la presencia del maestro Miquel Arreola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien tenemos una estrecha relación aquí en el Senado y muy buena comunicación. Muchas gracias, Miquel, por tu presencia. Muy buenos días. Le quiero agradecer al licenciado José Reyes Baeza Terrazas, también director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Bienvenido, amigo. También con una excelente relación con el Senado de la República. El director el general de división, diplomado del Estado Mayor, Jesús Javier Castillo, director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISFAM. Muchas gracias, mi general. Bienvenido al Senado. Al maestro Carlos Ramírez Fuente, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Carlos, muchas gracias, como siempre, como todos los años también, aquí en el Senado. Agradezco la presencia de la diputada Araceli Damián González, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, al diputado Manuel Vallejo Barragán, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfle, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores del ISSSTE, bienvenidos ambos aquí al Senado de la República, al licenciado José Antonio Alvarado Ramírez, coordinador general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en representación del maestro Omar de la Torre, muchísimas gracias, bienvenido, al senador Isaías González Cuevas, secretario de la Comisión de la Seguridad Social, a Thomas Winsing, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Muchísimas gracias, como siempre, recibiendo el apoyo. Quiero agradecer a mi amigo y el senador Miguel Barbosa, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD aquí en el Senado, su presencia, y por supuesto a Isaías González, nuestro amigo, y al presidente del Senado, al senador Roberto Gil Suar. Muchísimas gracias, Roberto, por tu presencia. Y bueno, nos visitan muchísima gente, como el arquitecto Agapito Domínguez Lacroa, director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en representación del señor gobernador Arturo Núñez Jiménez. Bienvenido, Agapito, muchísimas gracias. José María de la Torre, bienvenido, José. Vocal ejecutivo de Pensionistas, el licenciado Juan Manuel Verdugo Rosa, secretario general del ISSSTE, bienvenido. La diputada Silvia Lilia Garcés Quirós, diputada presidente de la Comisión de Seguridad Social, Congreso del Estado de Chiapas, bienvenida. Al senador Tereso Medina, capitán María González Aguilera, secretario general de ASPA de México, también bienvenido. Al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM y del Comité Ejecutivo del Sindicato, también al licenciado Arturo Sucasa, en representación del maestro Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública. Todos muy bienvenidos al Senado de la República. Amigas y amigos, la verdad que no lo puedo pasar por alto, pero bueno, habíamos invitado al secretario Navarrete Prida, lamento que no esté con nosotros. Por segundo año consecutivo dedicamos la Semana de la Seguridad Social, si bien esta es la cuarta edición. Acuérdense que el Congreso de la Unión sacó una iniciativa en la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión y a partir del 18 de enero fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y esto hace de que ahora sea la Semana Nacional de la Seguridad Social. Y por segundo año consecutivo, decía, dedicamos la Semana de la Seguridad Social en el Senado al tema de las pensiones en nuestro país. Pero ahora lo hacemos desde un panorama más puntual a partir de la revisión de los estudios disponibles elaborados por organismos internacionales e investigadores nacionales, sus recomendaciones y propuestas, sin dejar de lado el balance de la reforma estructural de los sistemas públicos de pensiones, tanto del IMSS como del ISSSTE. De especial interés, tendremos un acercamiento que tendremos a la problemática de jubilaciones y pensiones de universidades públicas e instituciones de educación superior, y que pensamos su resolución convoca no solo a los universitarios, sino a toda la sociedad.
Igualmente tendremos una mirada a los modelos, realidades y experiencias de reformas en el plano internacional, como el caso de España en 2011 y 2013, y abordaremos desde la visión del Banco de México un tema de constante interés y preocupación, que es la inversión de los fondos de pensiones mexicanos en el contexto de la inestabilidad financiera, económica, internacional y nacional. Sean todos muy bienvenidos a esta Casa de la Nación y les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. A continuación escucharemos el mensaje del maestro Miquel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo a los senadores, a la diputada. Ya mi amigo el senador Mayans hizo una descripción muy clara de todos los presentes, a los que saludo, por lo que iré directo al mensaje para aprovechar bien mi tiempo. Diariamente el IMSS invierte 1.200 millones de pesos en atención al derechohabiente. Este monto responde al crecimiento de la población en edad adulta, que se cuadruplicó de 2.7 millones a 10.2 millones de 1970 a 2015 y representa un reto financiero para la institución. Aunado a lo anterior, las enfermedades infecciosas dejaron de ser la principal causa de enfermedad y muerte para ser reemplazadas por las crónico-degenerativas. Actualmente el IMSS gasta 64,000 millones de pesos en la atención de los 4 principales padecimientos crónico-degenerativos: diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal y cáncer cérvico-uterino y de mama. Para atender esta creciente demanda por los servicios del instituto, el pasado 8 de marzo presenté el decálogo de acciones para el fortalecimiento de la atención médica y de la situación financiera del IMSS. En este documento existen medidas puntuales que nos permitirán atender las 3 instrucciones que me encomendó el presidente de la República para brindar el servicio digno y cálido que merecen nuestros derechohabientes. El decálogo contiene medidas enfocadas en 3 ejes principales. Primero, continuar con el fortalecimiento financiero del instituto. Segundo, mantener y acelerar los procesos de simplificación de trámites, de modernización de infraestructura y equipamiento, así como las medidas para prevenir y detectar enfermedades oportunamente. Tercero, mejorar la calidad y calidez de los servicios médicos como la prioridad para los próximos años. En el primer eje, que aborda la parte del gasto y los ingresos, a partir del 2013 se implementó una estricta disciplina financiera que permitió la reducción en el uso de reservas. Durante 2015, únicamente se utilizaron 8.6 mil millones de los casi 20 mil millones contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación, esto es una reducción del 44%. El uso de reservas como porcentaje de los gastos pasó de 8.1% en 2012 a 2.6% en 2015. Por otra parte, hemos iniciado un esquema de compras consolidadas de medicamentos que ha permitido en los últimos 3 años generar ahorros por 6.141 millones de pesos para el instituto. Si tomamos en cuenta a todas las entidades participantes en la consolidada, se han generado ahorros de más de 11,000 millones de pesos. Para consolidar la estabilidad financiera del IMSS, se dará continuidad al uso racional de los recursos. Durante 2016 se generarán ahorros por contratación de servicios integrales, de hemodiálisis, servicios de laboratorio, bancos de sangre y mínima invasión de aproximadamente 3,000 millones de pesos
y casi 10.500 millones de pesos en los siguientes 3 años. De manera adicional a las medidas de control y eficiencia en el gasto, el IMSS ha puesto especial énfasis en buscar mecanismos para mejorar la recaudación. De 2012 a 2015, la recaudación se incrementó en 26%, pasando de alrededor de 191,000 millones de pesos a cerca de 242,000 millones de pesos. Esto se debe en buena medida a la creación de más de 2 millones de empleos en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto, y esperamos continuar con pasos firmes en la creación de empleos para los mexicanos. Por lo que hace al segundo eje del decálogo, en materia de simplificación, en el IMSS tenemos una tarea muy clara: digitalizar al máximo los trámites de nuestros derechohabientes para transitar de un modelo de atención presencial a un modelo digital. Actualmente hay 18 trámites que se realizan de manera digital de punta a punta, beneficiando a 30 millones de derechohabientes en comparación con 2012, cuando ningún trámite se realizaba de manera digital. Asimismo, para atender a los jubilados del IMSS, se eliminó el trámite para comprobar la supervivencia ante la institución y poder recibir la pensión. Con la implementación de esta medida se beneficia a 3 millones de pensionados que ya no necesitan acudir a las ventanillas del IMSS. Para simplificar el otorgamiento de las pensiones de nuestros derechohabientes durante el 2016, se prevé optimizar 10 de los 20 trámites registrados relativos a pensiones. Por otro lado, para la atención de incapacidad por maternidad, el IMSS modificó el esquema de atención para 75,000 mujeres derechohabientes que anualmente deciden atender su parto fuera del instituto. Antes estaban obligadas a acudir entre 4 y 5 veces al médico para revisarse durante el embarazo y poder cobrar su incapacidad. Al día de hoy, las derechohabientes podrán realizar estos trámites a través de nuestra plataforma digital, liberando 350,000 visitas anuales a nuestras unidades. Durante este año simplificaremos y digitalizaremos 5 de los trámites más comunes en materia de afiliación realizados por trabajadores y patrones, con lo que se agilizarán más de 1.200.000 trámites. Para finalizar el año esperamos brindar 35 millones de atenciones no presenciales. Para minimizar los tiempos de espera en el proceso médico, se diseñó y se implementó también la Unifila, pacientes sin cita, que ha permitido reducir el tiempo de espera a los pacientes sin cita 31% y aumentar el 5% el número de pacientes sin cita que esperan menos de 30 minutos. Para la segunda quincena de abril hemos implementado esta iniciativa ya en 59 unidades y se espera finalizar el año en 284. Para mejorar la atención de urgencias, se han implementado programas para clasificar estas eficientemente y reducir el tiempo que transcurre entre la llegada de un paciente al área de urgencias de un hospital del IMSS y la primera actuación médica. Durante la segunda semana de abril se implementó la iniciativa en 6 hospitales y alcanzamos ya 28. Se prevé alcanzar un total de 154 hospitales regionales de zona para enero del 2017. La atención a las recetas refleja la calidad de los servicios de seguridad social. El IMSS, por ello, estableció una meta de abasto nacional del 95%. Para la semana del 17 al 22 de abril ya rebasamos el 97.5%. Lo anterior ha servido para liberar aproximadamente 8 millones de consultas al año por ya no requerir de una receta que se tenía que surtir una vez al mes. En la receta resolutible hemos podido reducir la atención en primer nivel en aproximadamente 8 millones de consultas. Para reducir el tiempo de los pacientes en la espera para la asignación de una cama hospitalaria, pusimos en marcha la iniciativa de gestión de camas para disminuir el tiempo de cama desocupada en hospitales a menos de 8 horas. Durante la primera quincena de abril se implementó ya esta iniciativa en 5 hospitales
y ya alcanzamos 40. Se prevé que podamos lograr 154 hospitales en enero del 2017. Y para hacer un uso eficiente de los quirófanos el fin de semana, hace 2 semanas iniciamos ya con nuestro programa para utilizar los quirófanos sábados y domingos. Ya empezamos en Chihuahua, en el DF Sur, Jalisco, México y México Oriente. Este fin de semana ya se realizaron alrededor de 150 procedimientos de traumatología en nuestros hospitales. En materia de calidez y calidad en el servicio, el 4 de abril, en conjunto con el doctor Manuel Vallejo, pusimos en marcha el programa SERIMS. Esta estrategia de atención al derechohabiente es impartida al personal operativo y de mando de las unidades médicas de primer nivel y en las subdelegaciones de recaudación que tienen interacción directa con los derechohabientes. Mediante esta estrategia esperamos construir una imagen más amable y más respetuosa en el instituto. Senadoras y senadores, funcionarios y funcionarias, amigas y amigos, la enorme labor que realiza el IMSS es sin duda un esfuerzo que requiere de administración y políticas públicas de vanguardia que aseguren su viabilidad de futuro en respuesta a nuestro principal compromiso, el bienestar de los derechohabientes. Quiero dejar claro en este foro, para concluir, que no hay en el IMSS ningún plan o iniciativa para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, las cuales están plenamente garantizadas. El IMSS está comprometido con el fortalecimiento del modelo de seguridad social en beneficio de sus derechohabientes. Continuaremos trabajando para garantizar una atención digna, humana y sobre todo un IMSS con finanzas públicas sanas para garantizar su viabilidad en el largo plazo. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Miquel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia del senador Tereso Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Asimismo, queremos agradecer la presencia de Miguel Alonso Raya, exdiputado federal. Muchísimas gracias por acompañarnos, al igual que al actuario Alejandro Turner, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, y a los representantes del Sindicato de Telefonistas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del licenciado José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Saludar a nuestro amigo el senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Amigas, amigos, senadores de la República, integrantes de la Comisión de Seguridad Social presentes en el presidium y en este foro, amigas, amigos, diputados federales que nos acompañan, compañeros funcionarios públicos que ya fueron presentados al inicio de esta reunión, amigas, amigos, compañeros de los medios de comunicación, amigas, amigos todos. Es un privilegio tener oportunidad de participar en este foro convocado por el Senado de la República, por la Comisión de Seguridad Social de esta importante Cámara, para la reflexión, el análisis, conclusión de aspectos relevantes que incidan en mejorar sustancialmente las pensiones en nuestro país. Un tema complejo, un tema difícil, un tema escabroso, sinuoso, pero siempre es importante asumirlo con entera responsabilidad
con pleno conocimiento de causa, buscando con apertura, disposición plena y permanente los mecanismos que permitan fortalecer, repito, las salidas, encontrar las mejores soluciones de futuro para la clase trabajadora. El ISSSTE es una institución, como ustedes saben, que presta 21 seguros y prestaciones, que van desde la atención a los pequeños, a nuestros hijos, hasta las pensiones de viudez, pasando a lo largo de la vida de los trabajadores por diferentes servicios, seguros, prestaciones que permiten darle integralidad al concepto de los derechos, de la categoría de derechos sociales llamados seguridad social. Derechos, todos ellos considerados por organismos internacionales después de años, décadas, prácticamente un siglo, como derecho humano, dicen los organismos internacionales como la OIT, la AIS, la OIS, la ONU y muchos otros organismos que han dado seguimiento en los diferentes países y latitudes del mundo del comportamiento que los gobiernos han asumido frente a este reto, estos grandes retos y desafíos que presentan las realidades o la realidad actual en materia de pensiones. El instituto que me honro en presidir es una institución que ha puesto desde muchos años su mejor empeño por lograr ir a la vanguardia en este y en otros rubros, en materia médica, en materia de atención a adultos mayores, en materia de ahorro y astringencia presupuestal, de transparencia y por supuesto en materia de pensiones. La Afore Pública, aquí representada por nuestro amigo José María de la Torre, vocal ejecutivo de este organismo, es una institución que está en proceso de cambio, ustedes lo saben perfectamente bien, una institución que no obstante la estructura jurídica que le caracteriza como organismo público desconcentrado del ISSSTE, esto lo hace carecer de personalidad jurídica y patrimonio propio como organismo desconcentrado. No obstante ello, es una Afore que ha logrado competir con éxito en el mercado, a grado tal que actualmente es la Afore que menos comisión cobra en el mercado, .89, y de las 4 CIEFORES que administra, 3 de ellas están en primer lugar en cuanto a rendimiento se refiere, y una cuarta está en tercer lugar. No sé ya, José María, los últimos datos de cierre, pero estamos en muy buenas condiciones. No obstante lo anterior, con una visión de largo alcance, el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha enviado a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Posteriormente, después de la discusión y aprobación en esta Cámara, se envió a la Cámara de Senadores como revisora el análisis del proyecto de decreto que contiene la reforma integral de un par de artículos de la ley del ISSSTE, logrando transformar la estructura jurídica de este organismo de tal suerte que le permita tener mayor flexibilidad, mayor capacidad de movimiento en la toma de decisiones y con ello seguir siendo una Afore pública de vanguardia que permita atender con eficiencia, con eficacia a los trabajadores, a los miles de trabajadores. A partir pues de la reforma del 2007 a la ley, los trabajadores tienen la alternativa de las cuentas individuales, ya no solo la pensión garantizada que se administra por el gobierno de la República, sino también la cuenta individual que en este proyecto de reforma prácticamente quedaría intocada, porque se ha corrido la especie de diferentes aspectos que pretenden vulnerar el origen, el espíritu original de la reforma en comento. Les digo que estos y otros aspectos quedan intocados y que la Afore Pública, en caso de que la discusión en el Senado de la República y en su caso de esta discusión se derive una aprobación y en su momento la publicación y la promulgación correspondiente por el Ejecutivo Federal, si así fuese, esta Afore será una Afore que permita competir aún con mayor vigor
y mayores elementos e instrumentos para brindar mejores rendimientos a los trabajadores que se encuentran inscritos en esta importante Afore. Seguramente en este foro habrán de abordarse temas relevantes para hacer un aporte importante a la construcción de la nueva visión en materia pensionaria en el país. La tasa de retorno, la tasa mínima de contribución, el incremento en las expectativas de vida, el retiro anticipado de los trabajadores y muchos otros aspectos serán temas que aquí se discutan, se analicen de manera específica. Estaremos pues muy pendientes para que a través de los funcionarios del ISSSTE, muchos aquí presentes, otros ausentes que estarán presentes en los próximos días y horas, según lo dicten las mesas de trabajo trazadas en la ruta que define la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, estaremos siempre atentos, pendientes por aportar, contribuir de manera constructiva a este debate y por supuesto buscar las mejores conclusiones para que las instituciones de seguridad social del Gobierno de la República, de los trabajadores, del apartado A, del apartado B, del artículo 123 constitucional, los miles y millones de trabajadores que forman parte de estas estructuras, tengan pues un futuro promisorio en términos de mayor tasa de retorno, de tal suerte que les permita una vida digna y el desarrollo pleno de sus propias familias en el futuro. El ISSSTE está haciendo su esfuerzo. El ISSSTE tiene un gran proyecto transformador, innovador, que sin duda, repito, este foro vendrá a contribuir de manera precisa, específica, determinante, en anotar, incorporar las conclusiones, resultados del foro, en la visión de largo alcance que nos estamos trazando en beneficio de los trabajadores. Repito mi gratitud a los organizadores del evento por esa convocatoria y les reitero el compromiso pleno de estar abiertos a la discusión y por supuesto tener la presencia permanente de nuestros funcionarios a lo largo de la semana. Felicidades. Agradecemos las palabras del licenciado José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Agradecemos a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos dentro de esta Semana de Seguridad Social del Senado de la República, titulada Panorama de las Pensiones en México, Recomendaciones, Propuestas y otras realidades. A continuación, escucharemos el mensaje del general de División de Estado Mayor, Jesús Javier Castillo, director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Buenos días, damas y caballeros. Saludo con mucho gusto al senador Roberto Gil Suar, presidente de la mesa directiva del Senado, así como al senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Saludo también a la diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. De igual manera y con mucho aprecio a todos los integrantes del Presidium, legisladores, funcionarios federales, directivos de organismos nacionales e internacionales de seguridad social, representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, México requiere de instituciones de seguridad social más fuertes, transparentes y eficaces que den respuesta a las necesidades de las familias de nuestro país. Por eso me da mucha satisfacción participar en esta Semana de la Seguridad Social 2016 del Senado de la República. Me parece sumamente atinado que este evento tenga como tema central los sistemas de pensiones. Quiero comentarles que por lo que toca a las Fuerzas Armadas, nuestro sistema de retiro se rige por la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el ISFAM, la institución que me honro en dirigir.
El ISFAM vela porque los militares que pasan a situación de retiro, los que han quedado incapacitados en actos del servicio y las familias de aquellos que fallecen sirviendo al país, reciban los haberes de retiro y las pensiones a las que tienen derecho. ¿Por qué es tan importante este sistema? Porque para los militares que han servido toda su vida a México, representa la posibilidad de contar con certidumbre económica en sus años de retiro. Y representa también una manera de proteger a las familias de las mujeres y los hombres de uniforme que perdieron la vida en cumplimiento de su deber con la patria. No debemos olvidar que hoy más de 250,000 integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sirven al país, lo mismo en las grandes ciudades que en las zonas rurales más apartadas. Hoy el ISFAM sirve a más de 1.150.000 mexicanos, entre militares activos en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes. En el ISFAM asumimos esta responsabilidad con mucho orgullo. Y nuestra tarea no termina ahí. El ISFAM también apoya a los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias para ejercer su derecho a un servicio médico de calidad. El ISFAM significa un hogar para nuestros militares y sus hijos, porque construye unidades habitacionales y brinda créditos y apoyos para la vivienda. Somos además una institución que avanza y se moderniza. Por ejemplo, para brindar un mejor servicio a los militares retirados de edad avanzada, eliminamos el pase de revista de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los militares retirados y los pensionistas ya no tienen que acudir a nuestras instalaciones para demostrar que siguen con vida. En vez de salir de su hogar para hacer largas filas, hoy pueden optar por grabar su voz en un sistema biométrico que acredita su revista, simplemente con una llamada telefónica desde su hogar. Todas estas acciones son realizadas con un manejo responsable de las finanzas de nuestro instituto. Así garantizamos el pago y la mejoría de las prestaciones al personal militar. Estas son solo algunas de las tareas que el ISFAM desarrolla en beneficio de las Fuerzas Armadas, siguiendo las instrucciones del general secretario de la Defensa Nacional y del almirante secretario de Marina. Señoras y señores, México tiene una población mayoritariamente joven que cuenta con la energía y el empuje que necesitamos para mover a nuestro país hacia el futuro. Sin embargo, es claro que ese bono demográfico no es eterno. Por eso es tan importante que los mejores especialistas en sistemas de pensiones de nuestro país y de otras naciones compartan experiencias y propuestas para fortalecer los sistemas de pensiones. Por lo que hace a las Fuerzas Armadas, quiero reiterar ante los representantes de la nación y ante todos ustedes lo dicho recientemente por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Para la sociedad nacional, hoy las Fuerzas Armadas son instituciones significativamente confiables. Para mantener este prestigio, debemos continuar cumpliendo con nuestro deber responsablemente en todas y cada una de las acciones para beneficio de los mexicanos. Acciones destinadas a servir a la sociedad de la que provenimos y a la que nos debemos. Hasta aquí la cita. Concluyo esta intervención diciéndoles: México cuenta con nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Armadas cuentan y contarán siempre con el respaldo del ISFAM y del pueblo de México. Les deseo mucho éxito en este importante seminario. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del general de División de Estado Mayor, Jesús Javier Castillo, director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia del licenciado Samuel Arellano, coordinador académico del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A continuación escucharemos la intervención del maestro Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana. Saludo en primera instancia al senador Roberto Gil. Muchas gracias por esta amable invitación. Por supuesto al senador Fernando Mayans, a quien me permito extenderle un reconocimiento y una felicitación por el esfuerzo que usted ha hecho en colocar a la Semana de Seguridad Social en el lugar de preeminencia que tiene hoy. Muchas felicidades, senador. Un gusto estar aquí esta mañana. Saludo, por supuesto, a los senadores Isaías González, al senador Medina, a la diputada Araceli Damián, al diputado Manuel Vallejo y a otros integrantes distinguidos de este presidium. Por supuesto, a mis colegas del gobierno federal. Un gusto saludarlos esta mañana. Celebro que se lleve a cabo una vez más esta Semana de la Seguridad Social y más aún que se haya decretado que la última semana de abril de cada año corresponderá precisamente a esta semana. Desde su instauración, hace algunos años, este foro se ha constituido en un espacio de discusión abierto acerca de los diversos retos y problemáticas de la seguridad social del país. Y una parte fundamental de ello, por supuesto, son las pensiones. Durante la presente semana, escucharemos diagnósticos, recomendaciones y propuestas de cómo fortalecer nuestro andamiaje pensionario y particularmente de cómo darle viabilidad pensando en las futuras generaciones. Como es conocido por todos, el mundo atravesará una transformación demográfica sin precedentes durante los próximos 35 años. No es exagerado decir que esta transformación se constituirá como un silencioso tsunami gris, ya que el mundo vivirá un inédito proceso de envejecimiento poblacional que obligará a todos los sistemas de pensiones, sin importar si son de beneficio definido o de contribución definida, a replantear su viabilidad financiera futura. En efecto, la estructura poblacional global se está transformando por la combinación favorable de, por un lado, un aumento en la esperanza de vida y por otro, de una significativa reducción en la tasa de natalidad. Y México no es la excepción de esta transformación, ya que, por ejemplo, la tasa de fecundidad, que en 1950 era de 6.45 hijos por mujer, en el año 2050 será de 2.09 hijos por mujer. Y por su parte, la esperanza de vida al nacer de un mexicano, que en 1950 era de 49.6 años, en 2050 será de 79.4 años. Más aún, y esto es un dato muy relevante para el sistema de pensiones, para los sistemas de pensiones. En México, la esperanza de vida al cumplir hoy 65 años se ha incrementado en las últimas décadas en más de 6 años. Y un mexicano hoy al cumplir 65 años tiene una esperanza de vida de 19 años. Y por supuesto, un dato que repito en todas las oportunidades y en los foros que tengo el gusto de poder participar. Hoy, 1,400 mexicanos cumplen 65 años, el día de hoy. En 2050, todos los días serán 4,500 mexicanos los que cumplirán 65 años. Es decir, nuestra población de adultos mayores se triplicará en las próximas 3 décadas, lo que representa un reto sin precedentes en materia pensionaria. Y como país debemos prepararnos para enfrentar este tsunami gris que se avecina. Por un lado, deberemos dar respuesta a millones de mexicanos que hoy se encuentran fuera de la seguridad social y que requerirán una base de protección mínima aún en caso de no haber cotizado nunca a esta. Por el otro,
deberemos atender la problemática de los múltiples sistemas de pensiones de beneficio definido que desafortunadamente se encuentran hoy sin una debida constitución de reservas y por tanto son financieramente inviables. Y por supuesto, y finalmente, deberemos atender la problemática de la insuficiencia de las pensiones que desde hoy se proyecta para millones de mexicanos al momento del retiro. Señoras y señores, las pensiones son una base fundamental del entramado de la seguridad social de la nación. Es por ello que debemos abordar con responsabilidad y visión de futuro los retos que tenemos por delante. Sin duda, el país habrá que tomar decisiones de gran envergadura en los próximos años para enfrentar el reto demográfico y pensionario que se avecina. Es, por tanto, fundamental y bienvenido el esfuerzo que realiza el Senado de la República para abordar con toda seriedad este importante tema. Enhorabuena para el Senado, felicidades al senador Mayans y a la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, y que sea esta una semana de gran provecho para el país. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. A continuación, escucharemos las palabras de la diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Muy buenos días a todas y a todos. Creo que hay un desbalance de género tremendo en materia de las cuestiones relacionadas con la seguridad social. Bueno, quiero agradecer la invitación del senador Fernando Mayans. Deseo que sea muy fructífero este seminario. Creo que tenemos un trabajo muy importante que realizar desde el Congreso de la Unión. Saludo a los directores de los distintos institutos, a los senadores, las senadoras, al diputado Vallejo que anda por aquí, a todas las autoridades que están aquí representando las distintas instituciones que están participando en este seminario. Las reformas a la seguridad social de 1997 y 2007 constituyeron una expropiación masiva de los ahorros colectivos para la jubilación de los trabajadores en favor del capital financiero. La sustitución de los planes de pensiones basados en el reparto solidario por los de capitalización individual han permitido elevadas ganancias en la industria de los servicios financieros, pero al mismo tiempo han resultado en fuertes disminuciones en las pensiones y jubilaciones en relación a los planes de beneficio anteriormente existentes, no solo en México, sino en diversos países de América Latina y en los Estados Unidos. Aunque el director del IMSS, el maestro Miquel Arreola, asegura que no hay ningún plan o ninguna iniciativa para modificar los sistemas de jubilaciones y pensiones, sería conveniente que nos aclarara de qué ventana de temporalidad está enmarcando su comentario. ¿Se refiere solo a este periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, a este año, o efectivamente el actual gobierno no realizará ninguna modificación al sistema de jubilaciones y pensiones en lo que resta de su gestión? Se lo pregunto atendiendo al hecho de que el gobierno mexicano suele preparar el terreno de las reformas presentando primero las recomendaciones de los organismos internacionales. Recordemos que a finales de 2015, la OCDE entregó un estudio sobre pensiones en México en el que sugiere modificaciones profundas al sistema de pensiones y jubilaciones que de aplicarse resultarán en serias reducciones de los beneficios de la seguridad social, afectando a millones de trabajadores y sus familias. Quiero aprovechar para comentar que el informe carece de una reflexión crítica sobre el fracaso de los sistemas de capitalización individual,
fracaso que salta por todas partes, en todos los rincones de América Latina, como se expuso en el seminario de la semana pasada llevado a cabo en la Cámara de Diputados para los casos de Chile, Argentina, Perú y Colombia. Y sabemos también que estos sistemas han fracasado en Estados Unidos. En ninguno de estos países se ha logrado un sistema de capitalización que garantice pensiones suficientes para escapar de la pobreza una vez que el trabajador se retira de la vida laboral. Lo que también es grave es que los gobiernos de estos países han tenido que aportar cantidades inmensas de recursos para financiar los complementos de las pensiones ante la baja tasa de reemplazo que ni siquiera cubre la pensión mínima garantizada. Es claro en el documento que a la OCDE le preocupa más el desprestigio del modelo de capitalización individual en México que las repercusiones en la pobreza y la calidad de vida de los futuros jubilados, pensionados y sus familias. Como señalé al inicio del seminario de la semana pasada, el organismo reconoce que los trabajadores de la generación denominada de transición, es decir, los que tienen el derecho de pensionarse o jubilarse con los sistemas de reparto, tendrán pensiones más elevadas que los que solo tienen la opción de hacerlo mediante cuentas individuales. Así, un trabajador de 60 años o más tendrá tasas de reemplazo del salario promedio de los últimos 5 años trabajados de entre el 56 y el 100%, dependiendo del periodo de cotización, mientras que un trabajador con un ingreso superior a 2.5 salarios mínimos tendrá una tasa de reemplazo de entre 26 y 33%. Por otra parte, la propuesta de la OCDE de robustecer el pilar cero, es decir, las pensiones no contributivas como las de 65 y más, no solucionará el problema de la pobreza, pero lo que es peor aún, es que es un programa absolutamente clientelar. A la OCDE le hace falta reconocer en su reporte que en las primeras reformas se subestimó el costo fiscal de la transición, error que no debe ser pagado por los trabajadores. Si bien es necesario replantear la estrategia para financiar las pensiones, lo primero que se tiene que reconocer es que la economía mexicana no ha producido el número de empleos formales suficientes de acuerdo al ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar, lo que ha orillado a millones de mexicanos a laborar en la informalidad o migrar hacia los Estados Unidos. Existe una elevada inestabilidad laboral, bajos salarios y una caída estrepitosa de estos, lo que impide un mayor ahorro por parte de los trabajadores. También enfrentamos una gigantesca evasión de pagos a la seguridad social por empleadores, incluyendo instituciones y gobierno. Sabemos que las cuentas individuales no garantizan la sustentabilidad financiera de los institutos de seguridad social y salud, ni posibilitan la obtención de pensiones dignas a futuro. Sabemos que ahora en Chile existe un gran debate nacional y que se vislumbra como soluciones no solo cambios paramétricos, sino incluso la posibilidad de regresar a sistemas de reparto administrados por el Estado, solución que fue adoptada por Argentina en 2008 y en Bolivia en 2010. Haber sacado al Estado de la administración de los ahorros de los trabajadores parece un gran error. Las ganancias han quedado en manos de la iniciativa privada y el gobierno ahora paga intereses por el dinero que se le presta para sostener la deuda pública. Se dice que el aporte de los trabajadores es bajo, pero no se dice que el de los empresarios también. Existen países con tasas de aporte mayores, pero que reciben mejores salarios. Por ejemplo, en Argentina los trabajadores aportan 11% y los empleadores 16%. Hay, sin duda, otras fuentes de financiamiento para obtener un fondo que permita cubrir los compromisos de las pensiones y jubilaciones en México. Lo que hace falta es ampliar la discusión y estar abiertos a propuestas. Vuelvo ahora a la impopular posible reforma.
Recordemos que el primer cambio al sistema de pensiones se dio durante la presidencia de Ernesto Zedillo, que pertenecía al Partido Revolucionario Institucional, mismo partido del actual presidente, y tenía, como ahora tiene el presidente Enrique Peña Nieto, un control de las mayorías en el Congreso. Una posible reforma, como la planteada por la OCDE o similar, nos llevará a un país de pensionados empobrecidos, pero además hacia una trampa de falta de empleo, porque los que ahora tienen preferirán trabajar hasta la muerte antes de pasar a la pobreza extrema debido al retiro de la vida productiva. La necesidad de dar ayudas para la manutención aumentará afectando las finanzas públicas, pero además la productividad será más baja debido a una planta laboral envejecida. Segura estoy que en este seminario se podrán discutir opciones a la seguridad social que permitan hacer crecer la economía y se vean beneficiados los trabajadores, los empresarios, los pensionados y sus familias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. A continuación escucharemos el mensaje del diputado Manuel Vallejo Barragán, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Muchas gracias. Distinguidos integrantes del Presidium, damas y caballeros, muy buenos días. Mi saludo para todos ustedes con respeto y afecto. A nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que es una organización obrera, agradezco muy cumplidamente la amable invitación para asistir esta mañana al inicio de este representativo foro. Muchísimas gracias. La seguridad social y las pensiones cada día cobran mayor interés, por lo que el acercamiento entre estudiosos y expertos permitirá debatir y aterrizar acuerdos que faciliten la construcción de una política pública para fortalecer el sistema de pensiones en México. Es trágico saber que apenas el 35% de la población ocupada, es decir, 18 millones de personas, tienen garantizada una pensión al final de su vida laboral. Esto significa que hay 34 millones de trabajadores que están desprotegidos en este aspecto. Ante esta preocupante realidad, a la par de las estrategias para fortalecer el sistema de pensiones, es fundamental promover el sistema de acuerdo a lo que es la actividad nacional a favor de la creación sostenida de empleos formales en México. El empleo formal es el cimiento de un sistema de pensiones eficiente y robusto. Es por ello que la iniciativa privada, el gobierno, los sindicatos y los partidos políticos estamos llamados a participar activamente en esta cruzada donde todas las opiniones serán valiosas. El trabajo formal es la mejor vía de entrada a los beneficios de la seguridad social, entre los que destaca el derecho a la pensión y los servicios de salud. Debemos facilitar la consolidación del sistema de pensiones y resolver la injusticia social que representa encontrar al 60% de los trabajadores en la economía informal. La dificultad en la generación de trabajos formales es un problema estructural que padecemos desde hace muchos años.
Es justo reconocer en ese sentido el esfuerzo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para enfrentar y resolver este dilema a través de diferentes vías, buscando la formalización de los empleos. Se requieren compromisos de fondo para reducir los índices de informalidad, ya que este es el verdadero flagelo del sistema de pensiones en el país. Un segundo reto para dar viabilidad al sistema de pensiones es garantizar la estabilidad en el empleo a quienes ya laboran de manera formal, y esto se logra mediante mejores salarios. El empleo digno, como lo define la Organización Internacional del Trabajo, es aquel que permite al trabajador laborar el tiempo suficiente en su puesto para cumplir con los requisitos de una pensión. Lamentablemente, hoy, el índice de rotación en el mercado laboral es del 40%. Esto nos dice que los trabajadores permanecen poco tiempo en su trabajo formal, alejándolos del cumplimiento de los lineamientos para obtener una pensión. También quiero referirme a la posibilidad de aumentar la aportación del 6.5% del salario de los trabajadores a los sistemas de retiro y a la tasa de reemplazo actual del 35%. El tema es complicado y difícil de lograr, si tomamos en cuenta que la mayoría de los trabajadores formales tienen ingresos bajos. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los 18 millones de empleados formales registrados, el 57% ganan 6,231 pesos mensuales, es decir, 3 salarios mínimos, y un incremento en la aportación traerá consigo mayor deterioro en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La OCDE ha sugerido que una manera de atenuar esta afectación es vinculándolo a los aumentos salariales. Otros han propuesto que los trabajadores independientes sean obligados a realizar contribuciones y a elevar la edad de jubilación. Lamentablemente, un solo esquema no parece ser la respuesta a este problema, pero la solución podrá estar cerca si diversos planteamientos se conjugan. Las acciones deben tomarse con absoluta conciencia, protegiendo el presente y futuro de los trabajadores y sus familias mediante un empleo estable y competitivo que les permita retirarse con una pensión digna. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje del diputado Manuel Vallejo Barragán, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. A continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Luis Miguel Victoria Ramfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Muchas gracias. Señor diputado Roberto Gil, señor diputado Fernando Mayans, señora diputada Araceli Damián González, señores integrantes del Presidium, señoras y señores legisladores, señoras y señores funcionarios, compañeras y compañeros representantes sindicales, señoras y señores. Para su servidor como coordinador de esfuerzos del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, como organización sindical no podemos ni vamos a estar al margen de la construcción de nuevos esquemas de pensiones. Con suma de voluntades, habremos de modernizar nuestros sistemas de pensiones, orientándolas de manera equilibrada hacia lo que más favorezca a los empresarios
a los trabajadores, siempre contando con un sentido humanista del Estado. De ahí que tengamos la necesidad permanente de revisar y hacer más eficiente el sistema pensionario. El sistema de Afores por sí solo no podrá solucionar los problemas de pensiones en el país tal como está actualmente. Tiene que adecuarse y enriquecerse en foros como este. Para todos debe de ser un tema de permanente atención y acción. Las pensiones no deben verse como una carga sobre las finanzas públicas, debe verse como paz social, como prueba tangible de que vivimos en un estado de derecho humanista y centrado en el bienestar de sus ciudadanos. No ignoramos que el porcentaje del Producto Interno Bruto que se utiliza para pagar las pensiones es el más elevado de la historia. Por ello debemos encontrar juntos, trabajadores, patrones, Estado, el camino correcto que responda adecuadamente al contexto mexicano. Coincidimos y refrendamos la decisión de nuestra central sindical, la FEDSE, que dirige nuestro líder, el senador Joel Ayala Almeida, cuando señala que debe incluirse la voz de los trabajadores mediante sus representantes, así como quedó establecido en la revisión de la nueva figura del pensionista, un consejo de administración que establezca que el 50% debe estar integrado por los representantes de los trabajadores y el 50% por representantes del gobierno, por representantes del Estado. Las Afores deben de competir por dar mejores y mayores rendimientos, por ser una opción de ahorro a mediano y largo plazo y que resulten más atractivas que obligatorias. Tenemos el reto urgente de fortalecer el sistema de seguridad social con acciones contundentes y tiros de precisión. Por ejemplo, en el convenio de universalidad de los servicios de salud que recientemente se firmó, no debe tomarse ni como una acción que encamine hacia una sola institución de salud, ni debe tomarse tampoco como una acción que lo dirija hacia la privatización de los servicios de salud. Debe tomarse como se está planteando, como una mayor posibilidad de cobertura a nuestra población, con intercambio de servicios, y para poder tener intercambio de servicios debemos de conocer perfectamente con qué servicios, con qué instalaciones y con qué capital humano contamos para poder cubrir de mejor manera a esta población. En nuestro instituto tenemos y atendemos a más de 1 millón de pensionados, sí, con un costo de más de 152,000 millones de pesos al año, y tiende a incrementarse. Es por eso que gobierno, legisladores, sindicatos debemos poner nuestro mejor empeño en atender con justicia y dignidad este reto, que además de económico es también político y social. El ISSSTE, por ejemplo, nuestro instituto es un instituto único a nivel mundial. En las reformas que ha habido a la seguridad social en el mundo, no vamos a encontrar un instituto como el nuestro, que a través de 21 seguros, servicios y prestaciones atienda a nuestra población derechohabiente desde antes de nacer y hasta después de morir, porque además de los servicios funerarios, por supuesto que tenemos el pago de pensiones. Y cuando se trabaja en equipo, los resultados pueden tener, sin duda alguna, un fortalecimiento a favor de la causa, a favor de fortalecer un instituto que responda en materia de seguridad social a la demanda que tenemos todos los días de 13 millones de mexicanos, a responder construyendo y actualizando instalaciones, equipos que hace 56 años están sirviendo a nuestro país, están sirviendo a México. Por eso es que debemos de tomar en cuenta muchos factores. En materia pensionaria, cuando este ISSSTE nace el 1 de enero de 1960, solo atendíamos a 470,000 derechohabientes. Hoy atendemos casi a 13 millones. Había un pensionado por cada 20 trabajadores en activo. Hoy tenemos 3.1 trabajadores por cada pensionado. Y la esperanza de vida se ha incrementado del 60 a la fecha, por supuesto que en más de 17 años.
Por eso es que tenemos que pensar en un sistema equilibrado, con una buena administración, revisando reservas actuariales, sí, revisando si es posible incrementar las cuotas de participación de manera tripartita, sí, y por supuesto, buscando que figuras como el pensionista mantengan su carácter de afore pública. Está financiada con los recursos de los trabajadores y debe de seguir siendo de los trabajadores. Deseamos mucho éxito esta Semana de Seguridad que cuenta con un programa muy atractivo y con especialistas de gran valor. Estaremos atentos a su desarrollo y conclusiones. Como servidores públicos, como parte del equipo del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, sin duda alguna debemos recuperar el orgullo de ser servidores públicos. Por supuesto que somos orgullosamente trabajadores del ISSSTE y orgullosamente trabajadores del CENTISTE. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Luis Miguel Victoria Ramfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. A continuación escucharemos las palabras del licenciado José Antonio Alvarado Ramírez, coordinador general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Muy buenos días, señoras y señores integrantes del Presidium, señoras y señores legisladores, señoras y señores invitados a esta importantísima Semana Nacional sobre un tema tan relevante para cualquier país, para cualquier sociedad, como es el tema de la seguridad social. Son muchos los aspectos y son muchas las aristas sobre las cuales se puede discutir, sobre los cuales se puede estudiar y sobre los cuales se puede ahondar en propuestas. Quienes me han precedido la palabra han señalado muchos de estos temas. En esta ocasión, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que agradece la invitación por mi conducto, quisiera aportar dos aspectos o resaltar dos aspectos vinculados con la seguridad social que se desprenden de una constante y un vertiginoso proceso de globalización y del cambio tecnológico. Estos dos aspectos hacen que los mercados laborales a nivel mundial, a nivel regional, estén en constante cambio y en constante evolución. Un entorno de mayor globalización, interacción económica y financiera hacen de la movilidad laboral un fenómeno en constante aumento. La globalización une a los trabajadores y las empresas en redes mundiales mediante la externalización y las cadenas mundiales de valor. Impacta fundamentalmente a los jóvenes que recién ingresan al mercado laboral, una proporción importante de ellos con niveles medios y altos de estudio, así como de especialización. En este entorno de globalización y de cambio tecnológico, vemos cómo las empresas, cómo los mercados laborales se ajustan con gran rapidez. Las empresas reubican o subcontratan funciones o actividades no esenciales en otros países o regiones donde los costos son inferiores y en muchas ocasiones lo hacen de una forma temporal. La creación y pérdida de empleos podemos observar en este entorno, corresponden a profesiones relacionadas con servicios de cualificación media y alta, y es importante este fenómeno en la medida en que el nivel educativo es elevado o mejora y en la medida en que las tecnologías de la información y de las comunicaciones se hacen más presentes en las sociedades. Déjenme darles algunos ejemplos de lo que significa este entrar y salir, este contratar y descontratar en ciertos mercados. En una década, en la India,
El número de empleos directos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones pasaron de cerca de 250,000 a más de 2 millones los empleos que se generaban en esa sociedad. Una empresa, que es una de las líderes en este mercado, contrata solamente al 10% de la fuerza laboral que está directamente vinculada en el diseño, la fabricación y el montaje de sus productos. Todo lo demás lo externaliza. Si bien en algunos países, en algunas regiones, temporalmente podemos observar un incremento importante de puestos de trabajo asociados a estos cambios, también es cierto que en algunas otras regiones podemos observar el efecto contrario. Por ejemplo, en Portugal, la pérdida de empleos en un 55% se puede asociar a este fenómeno de cambios y de decisiones de las empresas respecto de la contratación y de su ubicación para satisfacer sus requerimientos. Se estima que en Australia, Canadá y los Estados Unidos corren peligro de externalización por este efecto entre el 20 y el 29% de los empleos. La globalización está asociada también al fenómeno migratorio y la movilidad de la fuerza laboral, el cual es significativo en algunas regiones y en algunos países. En la región de América y el Caribe, el fenómeno migratorio es importante por su magnitud, por su importancia relativa y por las características de la población. En países de la región Caribe y Centroamérica, el número de personas que migra equivale a entre el 10 y el 20% del total de la población de esas regiones o de esos países. Aunque la mayor proporción de la población migratoria se ubica entre los 20 y los 64 años, el 11% le componen niños y adolescentes de hasta 19 años que en un futuro cercano se incorporarán al mercado de trabajo en los lugares de destino. Los mercados laborales se encuentran crecientemente ligados a los avances tecnológicos con consecuencias profundas en la forma de prestar los servicios, organizar el aseguramiento y financiar la seguridad social. Temas como el trabajo y pago por producto o servicio con las nuevas plataformas de Internet, o por ejemplo el fenómeno Uber que tenemos aquí en esta ciudad, plantean problemas y requieren soluciones apropiadas a estas nuevas formas de prestar servicios, de contratar y de generar un ingreso. Pero también hay otros fenómenos asociados a la tecnología que tal vez no sean tan evidentes hoy día dentro de los esquemas de seguridad social. Cerca de 1.300 millones de mujeres, por señalar un dato, utilizaron el Internet recientemente. Muchas de ellas han aprovechado el comercio electrónico como emprendedoras y otras trabajan como empleadas a través de la externalización abierta del trabajo o de los servicios electrónicos. Estos fenómenos asociados a la globalización y al cambio tecnológico generan efectos y requieren respuestas. No se puede ir a contracorriente de estos cambios que impactan las formas de contratación y el pago de trabajo. Necesitan de regulaciones y de esquemas apropiados que respondan a las características con las que se están presentando, pero también que respondan con la velocidad con la que se están generando. Si el entorno globalizado, un mayor entorno globalizado y todo el fenómeno tecnológico plantean retos a la seguridad social, también es cierto que no debemos dejar de reconocer que, por si fuera poco, en nuestros países se mantienen rezagos muy añejos. Segmentos de trabajadores, importantes segmentos de trabajadores, no encuentran una perspectiva de seguridad social debido a su condición laboral. Trabajadores eventuales o por jornada diaria, como las empleadas domésticas o los trabajadores del campo, así como los trabajadores autoempleados y del sector informal, necesitan una respuesta respecto de su esquema de retiro futuro. En promedio, más de la mitad de los trabajadores en América Latina y el Caribe carecen de una cobertura de seguridad social asociada a un empleo formal. La mayor parte de la población, en este sentido, no está preparada en el futuro para afrontar los riesgos como pobreza a una edad avanzada, el desempleo o las dificultades de salud. En general,
Los sistemas de seguridad social se financian vía impuestos al trabajo en empleos formales. Como todos sabemos, este esquema viene a complementarse en muchos países con programas paralelos destinados a proteger a los trabajadores que no entran dentro de la seguridad social de esta forma. Aunque estas iniciativas ofrecen una alternativa de atención para aquellos que carecen de seguridad social, la coexistencia de diferentes formas de cobertura genera retos, plantea necesidad de soluciones para que podamos generar una sociedad más equitativa y que podamos ofrecer un futuro más seguro a quienes han dedicado la mayor parte de su vida al trabajo y a la generación del bienestar. Los sistemas de seguridad social deben responder al entorno que estamos viviendo, pero también puede ser que en muchos de ellos debería de anticiparse. Las reformas impulsadas en los sistemas significan modelos, costos y beneficios diferentes y con periodos de transición. También es cierto que siempre se discute sobre los temas sobre la viabilidad financiera y las aportaciones del trabajo, cualquiera que sea su forma y condición, y se plantean los esquemas y las proporciones en que el trabajo debería de contribuir a la solución. Bajo los escenarios en los que nos encontramos y que he señalado brevemente de globalización y cambio tecnológico, los temas asociados a la generación y portabilidad de derechos y a la protección son aspectos que deberían de abordarse. En muchos países de la región de América Latina y el Caribe, estos fenómenos son cruciales, son mayoritarios y son de, podemos decirlo, de seguridad nacional. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social propone una visión que articule un sistema de seguridad social sobre la base de un desarrollo productivo, fiscalmente equitativo, el fomento económico y reconociendo los efectos de la innovación tecnológica para enfrentar los desafíos de los objetivos de desarrollo sustentable establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 para ser alcanzados en 2030. Son muchas las preguntas que los sistemas de seguridad social y de protección social deberían de hacerse al amparo de estos objetivos de desarrollo sustentable hacia 2030 en los temas no solo de pobreza, de salud, de género y no solamente en los temas de seguridad social, sino también de trabajo y desigualdad. Foros como este, que tienen que ver y que son invitados por quienes tienen bajo su responsabilidad la gran tarea de generar las disposiciones que permiten que los esquemas transiten o sean exitosos, son foros de mucha relevancia para quienes estamos en la tarea de construir los esquemas de seguridad social más apropiados en beneficio de la población y de la sociedad en su conjunto. Deseamos que esta Semana Nacional de Seguridad Social genere las ideas y genere respuestas y soluciones a temas tan relevantes, cualesquiera que estos sean, en materia de seguridad social. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado José Antonio Alvarado Ramírez, coordinador general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. A continuación escucharemos la intervención del señor Hans Matthew, representante en México de la Fundación Friedrich Ebert. Buenos días, senador Mayans, senadores, senadoras, diputadas y diputados, señoras y señores, miembros del presidio, y un saludo especial a los compañeros y compañeras de los sindicatos presentes. En nombre de la Fundación Friedrich Ebert agradezco la oportunidad de participar y contribuir para esta Semana de la Seguridad Social, con el foco en el tema de las pensiones. La Fundación Friedrich Ebert es una fundación alemana con orientación socialdemócrata y por esto uno de sus temas
y sus objetivos principales es el tema de la justicia social, lo que nos lleva directamente al tema de la seguridad social. Alemania está conocido por el hecho de que uno de los líderes históricos, Bismarck, ha introducido el primer sistema de pensiones en el mundo y que hoy en día tiene un sistema bastante completo de seguridad social. Esto no significa que en Alemania no estamos luchando con y contra los problemas actuales que las personas que ya han hablado en esta apertura de la Semana de la Seguridad Social, que estos temas y problemas no son relevantes para nosotros. El tema de pensiones está caracterizado por una montaña de dilemas y problemas que ya implícitamente y explícitamente se han mencionado. El mayor actualmente en muchos, pero no en todos los países, es lo que se puede llamar el dilema demográfico. Solamente un dato muy simple: cuando se introdujo el moderno sistema de pensiones en Alemania al inicio de los años 50, con una edad de jubilación de 65, una expectativa de vida de 68, la contribución sobre el salario bruto era 8%. Hoy en día la expectativa de vida ya es casi 80 años, la edad de jubilación se ha aumentado un poco, la contribución es 19.6% sobre el salario bruto, pero la tasa de reemplazo de las pensiones mismo así ha bajado, y ha bajado más o menos un quinto. Un otro dilema es de que muchos sistemas de pensiones, sobre todo en América Latina, pero no solamente en esta región, las pensiones se definen por grupos y no son iguales para todos. Y en muchos casos se aplica el segundo dilema. Cuando se definen las pensiones por grupos, normalmente ellos tienen altas tasas de reemplazo, pero bajas tasas de contribución, y no es muy difícil imaginar el resultado de que alguien, normalmente los grupos que no son tan privilegiados, a través de impuestos, tienen que subvencionar esos grupos con pensiones privilegiadas. Entonces, ¿cómo superar la resistencia de esos grupos para que se introduce un sistema de pensiones que tiene, digamos, una pensión universal, o al menos reglas universales para todos que tienen derecho a una pensión? Un tercer dilema es cuando se definen pensiones en bases de contribuciones, en base de cálculos actuarios. Entonces la pensión que uno recibe está relacionado con las contribuciones y los salarios que uno ha tenido durante su vida activa, con el resultado que las personas con bajos salarios actuariamente muchas veces y de una manera creciente, dado el dilema demográfico, tienen pensiones que son debajo de la línea de pobreza. Un problema que en el futuro vamos a tener que enfrentar también en Alemania, pero ustedes saben de que en su país y en muchos países de la región es mucho más común que, por ejemplo, en Europa. Y este problema se aumenta por el hecho de que hay mucha gente
60% han dicho que trabajan en el sector informal, que no contribuyen nada, o que hay gente que oscila entre un trabajo formal y un trabajo informal y que contribuyen a los fondos de pensiones o a los sistemas de pensión, pero que no acumulan los requerimientos mínimos y cuando llegan la edad de jubilación no reciben ninguna pensión. ¿Cómo resolver esos problemas? Por una pensión mínima universal. Ahí se pierde el incentivo de que la pensión da a las personas de tentar tener un trabajo formal, pero al menos resuelve el problema de que la gente no tiene nada cuando no pueden más trabajar o son viejas. Bueno, en esta semana yo espero que en las contribuciones, en los debates, vamos a desarrollar algunas ideas cómo resolver esos dilemas y problemas, no solamente en México, pero posiblemente también en otros países. Y por esto deseo nuestras labores en esta semana mucho éxito. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del señor Hans Matthew, representante en México de la Fundación Friedrich Ebert. Señoras y señores, a continuación cedo el uso de la palabra a el señor Thomas Wissing, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Muchas gracias, buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco en primer lugar al licenciado senador Fernando Mayans la invitación a la OIT nuevamente a hablar aquí en la Semana de la Seguridad Social, y felicitarles también al Senado, a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión para declarar esta última semana de abril como una semana de seguridad social ya en el ámbito nacional. Creemos que esa es una iniciativa muy valiosa porque contribuye a crear una cultura de la seguridad social que creo que todavía mucho nos hace falta, y llama la atención sobre la necesidad de ver la seguridad social no solamente como un costo, no solamente desde la óptica de la viabilidad financiera, sino también como una inversión en el capital humano de nuestra sociedad. Y yo creo que por eso esta iniciativa es muy, muy valiosa, y desde la OIT con todo gusto lo respaldamos. Saludo también al presidente de la mesa directiva del Senado, al senador Roberto Gil Suárez. Muchas gracias también por presidir esta importante inauguración. A los máximos representantes de las instituciones de la seguridad social de este país, del ISSSTE, del IMSS, del Instituto de Seguro Social de las Fuerzas Armadas, a los representantes de las instituciones que desde el CIES, instituciones de la académica, están contribuyendo al debate, y por supuesto a los representantes de los sindicatos y de los empleadores que también son, como ustedes saben, en la OIT, parte fundamental del debate tripartito sobre esto y sobre todos los otros temas que nos obligan a reflexionar en el ámbito laboral. La OIT ha titulado su último informe mundial sobre la protección social del 2014-2015 con el título Hacia la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la justicia social. Y con esos tres conceptos, con el concepto de la recuperación económica, del desarrollo inclusivo y de la justicia social, perdón Hans, se me olvidó saludar a ti, me doy cuenta, al principal organizador, más allá del Senado, de esta mesa, discúlpame por la omisión. Ahorita me doy cuenta, a la Fundación Friedrich Ebert, con quien estamos colaborando también, no solamente en eso, sino en muchos otros temas. Un muy afectuoso saludo y una disculpa por la omisión. Con estos tres temas de la recuperación económica, del desarrollo inclusivo y de la justicia social, estamos también llevando la atención sobre la importancia y el fuerte impacto positivo de la protección social para promover el desarrollo humano, para promover la paz y cohesión social, sobre todo en tiempos de crisis como aquel que hemos vivido aquí en muchos otros países en el 2008 y 2009, por la estabilidad política
y por el crecimiento inclusivo. Yo creo que hay que ver la seguridad social también en esta óptica más amplia y no solamente un tema o un problema, un reto de viabilidad financiera y de prestaciones, que sí son muy importantes estos debates, pero quisiéramos enmarcarlo en un contexto un poco más amplio. En el informe que he citado, la OIT alerta sobre el hecho de que solo 27% de la población mundial goza de acceso a sistemas de seguridad social integrales que cubren todos los conceptos, al tiempo que el 73% de la población mundial solo está cubierto parcialmente o carece completamente de cobertura. Como ustedes saben, el convenio número 102 de la OIT sobre la seguridad social, que ha sido ratificado también por México, cubre 9 conceptos de protección contra todos los vaivenes de la vida, y entre esos 9 conceptos están la asistencia médica, el derecho a atención médica, el derecho a prestaciones monetarias de enfermedad, cuando un trabajador tiene que pedir una licencia de incapacidad temporal y seguir recibiendo un ingreso, prestaciones de desempleo en el caso de no contar con un empleo, prestaciones de vejez, jubilación, pensión, que es el tema que nos reúne el día de hoy, prestaciones y prevención de accidentes e enfermedades de trabajo, es decir, el derecho a recibir también una compensación en caso de un trabajador, una trabajadora sufre una incapacidad temporal o permanente por motivos de un accidente o una enfermedad de trabajo, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, ¿no?, que incluyen por un lado el goce de una licencia de maternidad, pero también una prestación económica, prestaciones de invalidez, incapacidad permanente y prestaciones de sobrevivientes de un trabajador o de una trabajadora que haya sido afectado, digamos, por una incapacidad o que ha muerto y ya no está en posibilidades de sufrir el gasto de la familia. Este informe de la OIT, el Informe Mundial 2014-2015, reconoce que durante la última década, es decir, entre 2000 y 2010, hubo una expansión significativa de la cobertura de las pensiones en la mayoría de los países del mundo. Y sin embargo, si vemos cómo están estructuradas nuestras leyes el día de hoy y los reglamentos vigentes, solo el 42% de las personas en edad activa hoy día pueden esperar recibir pensiones de seguridad social en el futuro. En América Latina, 6 de cada 10 tienen acceso a una pensión contributiva o fiscal. En México, en ese momento, son 3 de cada 10, en tendencia de aumento por los nuevos sistemas que han introducido y que ya se mencionaron para dar una pensión a adultos mayores de 65, 70 años, en el caso del Distrito Federal, del Gobierno Federal. Y para muchos de aquellos que perciben una pensión, los niveles de pensión no son adecuados. Como consecuencia, la mayoría de las mujeres y de los hombres de edad no tienen una seguridad del ingreso, ya hemos escuchado aquí las tasas de reemplazo que tenemos, carecen de derecho a la jubilación y tienen que seguir trabajando, a menudo mal remunerados y en condiciones precarias. Y eso es la situación que muchos grupos de la población siguen enfrentando, no todos, pero gran parte de la población en América Latina, en México, sigue enfrentando ese reto. Hay avances importantes, como las que ya hemos mencionado ya, en el acceso a una pensión de adultos mayores pagado por recursos fiscales. Hay iniciativas también para afiliar a los estudiantes al Seguro Social, que me parece que también es un tema importante, porque muchos de nuestros estudiantes están en esquemas universitarios donde están realizando una maestría, una licenciatura, un doctorado, con una beca que sí cubre la atención médica en la mayoría de los casos, pero en la mayoría de los casos no cubre el pago a la afiliación al Seguro Social. Y eso también tiene consecuencias a largo plazo, por la viabilidad financiera de los sistemas y por el derecho a recibir una pensión de los estudiantes cuando ya llegan a la edad de jubilarse. Y recuerdo también, y quiero ponerlo aquí en la mesa, ya se ha dicho, pero es importante recordarlo, un estudio que hace un par de años presentó la CONSAR, donde está claramente poniendo con datos, con cifras, con tendencias, describiendo lo que se ha dicho aquí, que hay una gran oscilación, una transición durante toda la trayectoria laboral de nuestra vida entre la economía formal y la informal. Tenemos 58% de la población en empleos o en ocupaciones informales, en el sector informal,
y muchas de esas personas en algún momento se hubieran logrado cotizar en el Seguro Social por haber tenido un trabajo formal, pero han tenido que salir por circunstancias de la vida, han quedado años en la informalidad, vuelven, pero no hay una trayectoria que permite, en muchos casos, acumular los años necesarios para recibir una pensión digna con una tasa de reemplazo suficiente a la edad de llegar a la jubilación. En ese contexto, los retos de los sistemas de pensiones en México son múltiples y van de la extensión de la cobertura a todos estos grupos, sobre la homologación de criterios entre las instituciones, sobre eso también ya hemos hablado, la transferibilidad de derechos también hacia la viabilidad financiera de los sistemas. Son los 3 o 4 grandes temas que estamos enfrentando en México. Es importante y también es factible construir pisos de protección social que no sustituyan, sino que fortalezcan los sistemas contributivos y voluntarios que existen y que fortalezcan también sus instituciones. Y eso implica también entrar en un debate público profundo sobre las perspectivas de la inclusión de los grupos ahora excluidos y el equilibrio adecuado entre los sistemas contributivos, fiscales y voluntarios. Se puede discutir el aumento de las contribuciones de los trabajadores y de los empleadores a la seguridad social, se puede discutir el aumento de la edad de jubilación, pero todos estos eventuales aumentos no podrían darse exclusivamente para fortalecer el marco de los afores, sino deberían responder a principios de prestaciones definidas, a garantías de beneficios previsibles, suficientes, garantizados y prescritas en la ley, con base en financiación colectiva y solidaria, y bajo la responsabilidad del Estado. En OIT no estamos en contra de los sistemas privados del ahorro para el retiro. Lo que nos preocupa es una tendencia hacia la erosión del principio de la solidaridad y la capitalización de esos sistemas. Eso es el tema central, creo que amerita un debate profundo. Y en ese debate, desde el punto de vista del OIT, es imprescindible invitar también a un diálogo social amplio con los actores sociales, con las organizaciones de los empleadores, con las organizaciones de los trabajadores, aquí están representados, para conocer sus puntos de vista e invitarles a ser copartícipe de las soluciones, como algunos ya han ofrecido en la inauguración de esta mañana. Es con un debate de esta naturaleza que el país puede responder a la necesidad de armonizar criterios, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de la seguridad social para toda la población, para asegurar a cada mexicana acceso integral a la seguridad social y en particular garantizar el derecho a una pensión digna. Felicitamos al Senado de la República, a la Fundación Friedrich Ebert, a los y las representantes de las instituciones representados aquí en el Presidium por su gran compromiso con este tema. Con su estructura tripartita de gobiernos, de empleadores y de trabajadores, con su marco normativo internacional, con amplia experiencia en 186 países del mundo y con su voluntad y compromiso, la OIT está en la mejor disposición de ofrecerse también a todos ustedes como socio solidario con esos esfuerzos en la medida que ustedes, por supuesto, lo consideren útil. Felicidades por escoger también este año el tema de las pensiones como tema central de la Semana Nacional. Les deseamos el mejor de los éxitos y debates fructíferos en el marco de esta Semana Nacional de la Seguridad Social y por supuesto estamos muy interesados y muy pendientes de las conclusiones y del seguimiento en que podríamos eventualmente participar. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Agradecemos el mensaje del señor Thomas Wissing, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Finalmente solicitamos al senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, sea tan amable de dirigir su mensaje y formule la declaratoria inaugural de la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos al Senado de la República. Quiero saludar a quienes hoy nos acompañan en la inauguración de este importante espacio de reflexión, la Semana Nacional de la Seguridad Social, en su 4ª edición, 2016, sobre todo, después de que se logró concretar la declaratoria de la celebración de la seguridad social una vez cada año. Quiero
darle la cordial bienvenida a los directores de los sistemas de seguridad social de nuestro país, por supuesto a los líderes de los sindicatos, a los trabajadores del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes hoy nos acompañan en esta inauguración de la Semana de Seguridad Social. Quiero empezar esta breve intervención felicitando y reconociendo el trabajo del senador Mayans. Desde la presidencia de la Comisión de Seguridad Social ha tenido un esfuerzo, un empeño permanente y persistente por abrir a reflexión la forma en la que funcionan nuestros sistemas de seguridad social. Se ha empeñado en que cada año reflexionemos juntos, colectivamente, desde el espacio legislativo, pero en un diálogo con los sectores, tanto de la seguridad social como el sector gubernamental, los empleadores, los trabajadores y, por supuesto, dentro de la pluralidad que marca nuestro Congreso de la Unión, que estemos reflexionando sobre cómo fortalecer las instituciones de seguridad social, cómo aumentar la calidad y la cobertura de los servicios de salud que prestan, cómo aumentar la capacidad de respuesta del Estado frente a riesgos y contingencias y, por supuesto, cómo garantizar la sostenibilidad en el futuro de nuestro sistema de pensiones y de jubilaciones. Y celebro que en esta ocasión el senador Mayans haya tenido el tino de centrar las discusiones de esa semana en el tema de las pensiones. Ya hemos tenido una primera aproximación a lo que será estas reflexiones durante esta semana, el problema de la sustentabilidad financiera en el largo plazo, el problema de la esperanza de vida, el dilema de la capitalización, cómo utilizar correctamente los fondos de los trabajadores, cómo hacerlos más rentables y sobre todo cómo garantizar pensiones dignas para todos, pensiones que garanticen justamente que el último tramo de vida de una persona será en condiciones de dignidad y que podrá sacar adelante a su familia. Son todos dilemas políticos, pero también de políticas públicas y en consecuencia creemos que estas reflexiones tienen que centrarse en la responsabilidad política de quienes tenemos prestada la capacidad de decidir. Yo estoy convencido de que sin las reformas de 1997 y 2007 nuestros sistemas no serían sostenibles, nuestros sistemas se hubiesen ido al colapso. Por supuesto que tenemos muchos dilemas que enfrentar, muchos dilemas para fortalecer los sistemas de seguridad social, pero reconociendo las buenas correcciones, las buenas políticas públicas y partir de ahí en el fortalecimiento institucional. Muchas veces vemos a las instituciones como aparatos que funcionan de manera automática y no reconocemos lo que hay detrás. Hay historia, hay valores, hay aprendizaje, hay errores y desde esos aprendizajes tenemos que construir las instituciones del siglo XXI. Precisamente por eso, en esta semana, ojalá que podamos tener conclusiones valiosas y relevantes sobre cuál debe ser el nuevo destino en los sistemas de seguridad social y específicamente en las pensiones. Me parece muy relevante que el senador Mayans haya inducido estas conversaciones al tema de las pensiones de las instituciones de educación superior, donde tenemos, permíteme la expresión, una bomba de tiempo y donde tenemos que empezar a resolver con sentido de oportunidad, pero también con sentido de bien, de manera inmediata, ese problema en el largo plazo. Ojalá que en otras ediciones también hablemos de la seguridad social para los policías, donde tenemos ahí un déficit importante, cómo fortalecer también la seguridad social para las Fuerzas Armadas, porque es una de las formas en las que garantizamos, pero también retribuimos el esfuerzo que todos los días hacen las Fuerzas Armadas por la paz, por la convivencia en nuestro país. Que sirvan estas jornadas, esta semana, por una reflexión de política pública, para concluir y sobre todo saber cuáles son los temas que tenemos que resolver y hacia dónde tenemos que conducir nuestras reflexiones colectivas. Celebro de nueva cuenta a nombre del Senado de la República este esfuerzo de la Semana Nacional de la Seguridad Social, celebro su participación, su presencia, pero sobre todo el sentido de responsabilidad que se ha impreso en estas primeras reflexiones y sobre todo que inspirará, me imagino, las conclusiones de esta semana. Y si me permiten hacer la declaratoria formal de estas jornadas, no sin antes invitarlos a que a partir de este momento hay una inauguración en el patio del federalismo sobre los módulos que se han puesto para informar a la sociedad sobre la seguridad social y el día de mañana reiniciar los foros, los debates a las 9:30 de la mañana. En consecuencia, siendo las 11:43 del lunes 25 de abril de 2016, damos por formalmente inaugurado
la cuarta edición de la Semana Nacional de Seguridad Social, la edición de 2016, esperando que sus conclusiones y las reflexiones sean por el bien de nuestros sistemas, pero sobre todo por el bien de nuestro país. Enhorabuena, muchas felicidades y mucho éxito en estas jornadas.